En 2013 comenzó esta historia, esta gran historia de promoción, de debate, de opinión y de libertad. Esta fue la 8ª temporada, esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. ¡Comenzamos! Venezuela implica dimensiones geopolíticas globales más importantes que su meramente posición geográfica. Recuerden, Venezuela se escribe con P de petróleo. Venezuela es la reserva más importante de petróleo a nivel mundial. Ya saben, Guanajuato es nota nacional por estos homicidios que todos los días suman decenas en todas las entidades. En Valle de Santiago ni se diga. ¿Y dónde está el señor Alanís? No sabemos. ¿Y qué pasa en Celaya? Una verdadera catástrofe. Y es que no hay contrapeso en el ejercicio del poder legislativo. El poder legislativo ocurre para ello. Pero entonces, si son emanados del mismo partido político, quiere decir que entonces hay que estar en la misma línea. Hay que estar en la misma línea siempre y cuando sea para beneficio propio de la política, de la gobernanza y de la gobernabilidad, atendiendo los intereses y los principios de nuestro partido político. Pero no por ello, entonces me voy a sujetar a las órdenes del Ejecutivo. Ya tenemos nuevo fiscal ratificado y también, por supuesto, otro sexenio ratificado al titular de Seguridad Pública, el señor Álvaro Cabeza de Vaca, en estas condiciones de tremenda inseguridad, de incremento en homicidios, de falta a la propiedad en el patrimonio de los guanajuatenses. Iniciamos esta producción, un capítulo especial donde remembramos el trabajo hecho a lo largo de este año en esta producción de promoción del debate, de la opinión, de la libertad. Han sido ya 6 años, un sexenio cumplimos. Esta producción inició en el año 2013, hoy es 2019 y hemos atravesado por situaciones verdaderamente críticas, apremiantes, poderosas, intensas, apasionantes y no hemos perdido el ritmo. Así lo demostró este año 2019, lleno de fuerza, lleno de ímpetu, lleno de gallardía, lleno de valentía. Una labor que ha sido constante en la promoción de la opinión, en escuchar las voces, en escuchar la crítica, en escuchar las diferentes posiciones que se encuentran en la función del gobierno. Y hemos invitado a todos los actores posibles para participar en este foro de opinión y libertad. Y hemos conversado con actores muy importantes, protagonistas del ámbito de las artes, de la música, de la política, del periodismo. Y hemos platicado y conversado con quienes hemos podido y con quienes han accedido, porque hay muchos protagonistas que hoy tienen mucho miedo de hablar, de confrontar, de participar en el debate, porque ya tienen una larga historia, tal vez de corrupción, tal vez de impunidad. Algo esconden, no lo sabemos, pero lo cierto es que han preferido callar. Han preferido guardar silencio ominoso en momentos tan apremiantes y críticos como es el que ocurre aquí en el estado de Guanajuato, como es el que ocurre en la República Mexicana. ¿Cuál es el miedo de participar en un debate donde voy a emitir mis ideas, donde voy a defender mi postura, donde voy a defender mi función, donde voy a defender mis ideales, mi posición? No quiero la confrontación, no quiero hablar de lo que está pasando en el estado de Guanajuato, en la República Mexicana. Recordemos que el periodismo es una noble función, es una noble forma de hacer política, es decir, de buscar el bien común. Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí en Uno por Uno, Opinión y Libertad, donde a pesar de todo seguimos demostrando y seguimos emitiendo nuestro pensamiento y seguimos escuchando a distintos actores en distintas trincheras que vienen a laborar y a abonar en el movimiento y en la dinámica
de nuestra República Mexicana, de nuestras comunidades. Es importante saber lo que se está haciendo en cultura, en música, en arte, por supuesto, en la política, porque así nació este proyecto, en saber cuáles son las funciones y las conceptualizaciones de aquellos que están en la función pública, cómo se está interpretando al mundo, cómo eso repercute en nuestra comunidad a nivel individual para poder nosotros abonar a dar un servicio a los demás. En este caso, desde la propia función de la representación de los intereses de la sociedad. Es lo que pasa en un municipio, la base pragmática, la base práctica para el ejercicio democrático de la democracia. Por eso es tan importante tomar un municipio como figura representativa de lo que está ocurriendo en todo el mundo, porque eso tiene estelas, tiene remembranzas, tiene reverberación de significados. Hay líderes mundiales que arrastran toda una dinámica que ocurre desde la comunidad, desde la base celular, desde la base nuclear, que puede ser una comunidad, una delegación, un municipio. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hemos escuchado distintas voces, distintos actores. En esta octava temporada, esta fue la octava temporada del año 2019. Constó desde el capítulo 218 hasta el 260. ¿Cuál es? Este que estamos justamente enarbolando, construyendo. Y en estos 42 capítulos que hemos venido a producir fueron verdaderamente significantes para la nueva producción, esta nueva corriente de este año en Uno por Uno, Opinión y Libertad, donde tuvimos la oportunidad de filmar capítulos en Nepal, al otro lado del mundo, en Cuba, por supuesto en Ciudad de México, en San Miguel de Allende, en Guanajuato, al interior de la República y a nivel externo, teniendo una visión de lo que está sucediendo en Oriente, porque Occidente y Oriente vienen a encontrarse hoy más que nunca, de forma más estrecha, más frontal en este siglo XXI. Y vamos a abrir una nueva era, una nueva fase en el año 2020. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Recordemos lo que pasó en la octava temporada de Repercusión. Gracias. Un abandono al campo excepcional en el estado de Guanajuato y además vulnerable ante el crimen organizado que impera aquí. No existe cuerpos policíacos. Ahora, ellos dicen que no hay policías capacitados, que no hay confiabilidad en los policías, que no hay, como si de pronto no hubiera. Pero amigos, el estado de Guanajuato viene gobernado por el Partido Acción Nacional desde hace muchas décadas. Ya van para medio siglo. Y ahora resulta que es culpa de otros. Además han estado contubernio en una alianza muy importante con el Partido Revolucionario Institucional, y ese es el legado de este duopolio político. Ese es el legado. Demagogia al doble discurso, donde por un lado quiero contribuir a la gobernanza, pero por el otro lado contribuyo a la ingobernabilidad. Guanajuato, donde imperan las cifras de homicidios, de feminicidios, de violencia, de incertidumbre, de inseguridad, donde lo último que es prioridad para los gobiernos es el medio ambiente, es el ecosistema, es la ecología, donde eso repercute por supuesto en el bienestar directo de las familias, de los ciudadanos, de los individuos que conforman una civilización. Hoy, Guanajuato, ya lo hemos dicho, cuenta con más de 5 ciudades en el ranking de las ciudades más contaminadas en la República Mexicana, compitiendo contra Guadalajara, contra Monterrey, contra Ciudad de México. ¿Cuáles son? Silao, Irapuato, Celaya, León. ¡Dios mío!
lo que tiene Cuba? ¿Cuál es el peligro de la revolución cubana en América Latina? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. Nosotros no obedecemos órdenes de Estados Unidos. Sí, si yo pudiera definir a Fidel Castro con una palabra, diría hipnotizador. Podemos palpar esto estando de cerca de la realidad que acontece en el pueblo cubano. No he venido aquí como profeta de la revolución. Otro elemento que para mí significa la brillantez de una persona es la capacidad de debatir, esa esgrima verbal con un adversario donde sales airoso o no, pero ese debate, jamás lo vi debatir. ¡Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende! La popularidad de Andrés Manuel López Obrador sigue rozando más allá del 90% ya en toda la República Mexicana a raíz de este combate directo, confrontación directa contra el huachicol, que por supuesto tiene una importante repercusión en el estado de Guanajuato. Estamos muy alejados del medio ambiente y esa es la relación armónica que existe hoy con todo nuestro ecosistema, un ecosistema contaminado en el aire, en el ambiente, un ecosistema lleno de estrés. El ser humano no está en armonía con el medio ambiente y está por encima de este. Esto es muy peligroso. Decenas de muertos todos los días. Una barbarie. Obligando a los agricultores a comprar huachicol, obligando a los agricultores a ceder sus tierras, amenazándolos de muerte. Una terrible realidad y además el medio ambiente descuidado. El medio ambiente también vulnerado, porque Guanajuato, ya lo dijimos, con más de 5 ciudades en el ranking nacional de producir más contaminación en la República Mexicana, entre ellas Silao, Irapuato, Celaya, la ciudad de León y Salamanca. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Durante los últimos 4 grandes gobiernos del Partido de Acción Nacional no se ha hecho nada. Pero continúan estos dirigentes políticos haciendo sus maniobras, sus estrategias para continuar controlando a su padrón, para continuar controlando políticamente y haciendo prevalecer su dictadura hegemónica aquí partidista. Amigos, nos encontramos justamente nuevamente recopilando la documentación del estado de putrefacción en el que se encuentra el río Laja, porque muchas personas vienen aquí, se drogan y se esconden de las autoridades cuando los están buscando por agravios a la sociedad. Estamos. El olor, sí. ¿Cómo se desprende? Sí, estamos allá y se desprende. ¿Qué autoridad, qué presidente ha venido a limpiar? Ninguno. José Narro se despide de la UNAM tras 40 años de haber estado ahí al servicio de la máxima casa de estudios. Valores y principios éticos y laicos que pueden aplicarse en la vida política, que tienen que servir para hacer más grande a nuestra nación. Para no afectar a la universidad, decidió retirarse de la vida académica. Textualmente dijo: creo profundamente en la política, creo profundamente que a través de la política se puede contribuir a mejorar nuestro país. Este fin de semana en Guanajuato fue abatido en un negocio de su propiedad quien fuera alcalde de Cortázar, Guanajuato, Hugo Estefanía Monroy. Él ya era investigado por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Le manifiesto el sentir de millones de mexicanos. ¿Cuál de estos 10 dedos quiere que me chupe? Ya tienes tú el poder. Este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto. Pues no sé qué pasó. No sé qué esté pasando. Agustín Banda fue ejecutado cuando salía de una empresa de transporte e iba acompañado del asesor del ayuntamiento Ramiro Zaragoza. Porque los mexicanos no están dispuestos a solapar los actos de corrupción y tampoco en el Partido de la Revolución Democrática.
Tampoco hemos visto diputados al resguardo y al respaldo del Estado de Derecho. No han venido a conciliar ni a trabajar por respaldar el buen funcionamiento de las instituciones, menos cuando esto se trata de una revelación de un entramado de corrupción donde hay varios políticos vinculados. Hay varios políticos vinculados en contubernio, donde están al servicio de un cártel, donde están al servicio de la impunidad y de la corrupción. Se viene, estamos a Mapagre, eso viene de chingo de lana, güey, sin pedo. En el estado de Guanajuato, donde pues la justificación de los alcaldes, de los gobernantes es: nunca ha ocurrido un saldo cero en estas entidades, entonces pues siempre va a ocurrir la violencia, la gente está enferma. La sociedad está enferma. Entonces yo no puedo hacer nada. O sea, lo que puedo hacer es justificar las políticas públicas de mi gobernador. Lo que puedo hacer es justificarme a mí mismo de estar ponderando un partido político, de estarme ponderando en una situación, en un puesto donde no hay legitimidad, por supuesto, para ejercer la autoridad. Y ante todas estas crisis, los asesinatos, las crisis de todos los municipios, porque hay una inseguridad directa contra el transeúnte. Bueno, aquí en estas oficinas ya entraron, ya intentaron volver a entrar, ya entraron a otras oficinas además, ya se robaron también televisores. En este periodo, o sea, yo lo tengo que decir, el 1 de enero, después de Año Nuevo, amanecimos con oficinas ultrajadas. Destruyeron el portón, han destruido 2 portones de nuestras oficinas y las autoridades pues actúan como si no pasara nada. Y verdaderamente es lamentable, amigos, es lamentable que regidores de oposición estén aplaudiendo y solapando lo intolerable, la falta de gobernabilidad, la falta de ejercicio de Estado de Derecho, y dicen: no voy a hacer política de sombrerazos. O sea, no voy a decir contundentemente que no hay un plan estratégico para combatir la inseguridad, la incertidumbre que viven los ciudadanos de esta entidad. Es lamentable que estos regidores de la oposición estén en esta actitud, solapándose como solapadores de estrategias que estamos viendo evidentes, señores. Las propias autoridades mintiendo. Ya se están viendo los resultados en materia de seguridad pública. Ya se están viendo. Yo de mi propia voz le puedo decir. Los trabajadores, la sociedad civil, los estudiantes lo pueden confirmar. Esto no es mentira. Esto es palpable. Es una realidad que acontece. Y es lamentable que estas autoridades estén mintiendo de forma muy cínica, tratando de sostener lo insostenible. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no hablan de forma sincera? Y entonces le dejaron todo el campo libre a la designación del Ejecutivo, por supuesto que ya había convenido estos intereses con el señor Carlos Zamarripa. Pero no para ahí, porque un caso es esta permanencia del señor Carlos Zamarripa como fiscal por otra década. No, también el señor Álvaro Cabeza de Vaca, titular en Seguridad Pública, fue ratificado por otro sexenio. Entonces, un caso es el de Carlos Zamarripa, pero otro, muy distinto, es el del señor Álvaro Cabeza de Vaca. O sea, ¿de qué estamos platicando? ¿Cuáles son las cifras? ¿El grado de evolución en materia de seguridad pública ha venido siendo positivo en Guanajuato desde hace 4 gobernadores? ¿O el proceso ha venido siendo involutivo, degradante para la seguridad pública de los guanajuatenses? Porque hoy no hay respeto por su propiedad privada, no hay respeto del libre tránsito por el estado de Guanajuato, no puedes andar libremente por las vías de comunicación del estado de Guanajuato. No tenemos reparos en la seguridad de nuestro patrimonio, en la seguridad de nuestras labores como trabajadores, como obreros en este estado de Guanajuato.